¿Qué tal? Bienvenidos a Detrás del Poder, el espacio de opinión de Teleantioquia. Soy Carlos Andrés Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Sin duda estamos en uno de los puntos de inflexión de descontento con la política. La ciudadanía cada vez califica peor a los partidos políticos y a los dirigentes políticos. Históricamente, en otros países, cuando esto ha ocurrido, se han montado dirigentes populistas o falsos antipolíticos. Eso puede pasar en Colombia. De eso vamos a hablar en este Detrás del Poder que empieza ya. Y no criticamos a la gente porque esté aburrida con la actual política colombiana, lo entendemos, somos los primeros aquí que hemos hecho críticas a cómo se está comportando la dirigencia y los partidos. Y no podría uno generalizar, pero es que la cantidad de escándalos que estamos viendo con un fiscal anticorrupción corrupto, con unos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia que vendían fallos, con unos senadores prófugos de la justicia, no deja otra cosa que desear. Pero lo que sí queremos es poner el dedo en la llaga y decirle a la ciudadanía que este momento es de mucho cuidado, porque aquí es donde aparecen los falsos profetas y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Para hablar de eso, tenemos aquí en el estudio en Teleantioquia a Pedro Piedrahita, él es doctor en Derecho, y Andrés Úsuga es abogado y magíster en Derecho. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos Andrés, por la invitación. Buenas noches a todos tus televidentes. Lo que se genera en un momento de estos, Pedro, en un momento en el que la gente con toda la razón está hastiada de la política, de lo que representa la política, es decir, los partidos, el Congreso está abajo en el ranking de las instituciones peor calificadas en el país, es el peligro de que salgan estos antipolíticos o estos outsiders, que algunos pueden ser buenos, pero otros pueden terminar resultando como el actual presidente de Guatemala, que era un cómico de televisión y aprovechando la crisis que había ya, hoy tiene ese país sumido en el caos. Dos cosas frente a tu pregunta. La primera es un asunto estructural y es que la democracia, los estados modernos y sobre todo el capitalismo vendieron una idea de esperanza de un futuro estable, de un futuro garantizado, y con el pasar de los años lo que ha quedado en evidencia en todo el mundo es que la democracia y por tanto la política y por supuesto el capitalismo no resuelven las principales problemáticas de los ciudadanos. En ese sentido, recordemos el ejemplo de los Estados Unidos, cuando Donald Trump incluso hablaba de los políticos y él dejaba claro el margen que él no era un político, sino que era un empresario. Pero por el otro lado, considero que hay un elemento importante, y es que cuando aparecen este tipo de líderes populistas, resulta que en las sociedades con baja educación, las sociedades con una baja cultura política, les gusta mucho este tipo de personajes, porque hay una metáfora, la metáfora de la sombrilla para entender el populista. La sombrilla se abre cuando se necesita, de acuerdo al público, se abre la sombrilla si llueve, se abre la sombrilla si no llueve, es decir, de acuerdo al público se utiliza el lenguaje. Entonces esto le gusta a la gente porque la gente empieza a escuchar lo que quiere escuchar, de manera que, mire, yo no soy político, el presentarse como un no político es yo soy un político, yo soy un empresario y puedo entrar a resolverle sus problemas de forma directa, sin ninguna mediación. Andrés Úsuga además es especialista en Derecho Constitucional y uno creería, para ustedes estudiosos de la Constitución, que ahí radica de pronto una defensa que tenemos los ciudadanos de que no puede llegar alguien allá ajeno al vaivén político y cambiar las cosas como quiera, o qué tanta libertad tendría un outsider de estos y llegar al poder y modificar, como pasó en Guatemala, como pasó en Venezuela y en otros tantos países. Es básicamente la concepción que tenga el pueblo de qué es la Constitución. Si efectivamente el pueblo está pensando que la Constitución son unas normas para limitar el poder, para que los poderes públicos no puedan hacer todo lo que quieren, pues efectivamente defenderán esa Constitución a toda costa y no permitirán que personajes de este nivel pues lo hagan. Pero efectivamente, miren Venezuela, solamente en el juramento que toma Hugo Chávez ante Rafael Caldera promete que va a acabar la Constitución y la gente aplaudió, en vez de decir algo distinto.
Y es esa parte también del fetichismo normativo que tenemos todos los pueblos latinoamericanos, donde creemos que simplemente con cambiar una norma van a cambiar las situaciones reales. Entonces, fíjese que en este momento incluso el propio chavismo, que ya lleva 17, 18 años en Venezuela, está intentando cambiar una constitución que ellos mismos hicieron en 1999. Claro. Entonces, lo que nos preocupa es el país. En este momento, pues, empieza uno a ver gente que se autoprofesa limpia, se autoprofesa impoluta. Y que todos los otros son corruptos. Gritan mucho que todo el mundo es corrupto, sucio, menos usted. Entonces, esos personajes son muy convenientes en este momento para ellos mismos y muy inconvenientes para las democracias que son débiles y que efectivamente, como lo decía Pedro, para pueblos que tienen poca cultura política. ¿Y cuál es el papel, Pedro, de los partidos políticos? Uno vería que la institucionalidad es quien debería garantizar la permanencia de todo esto en el tiempo, no las personas. Las personas pasamos y la vida útil de un político serán 30, 40 años, pero después vienen nuevas generaciones. Pero los partidos políticos hoy están en una crisis peor que la política en general. Incluso la mayor parte de los candidatos están inscribiendo por firmas. Eso es lo paradójico de lo que estamos viendo en este momento en el país, porque uno termina preguntándose si de verdad existe una crisis de partido o estamos ante una crisis artificial, una crisis inventada para que en un próximo gobierno aparezca, por ejemplo, una constituyente. Consideramos que en Colombia existe un sistema de partidos, pero constantemente aparece todo este asunto de la corrupción y lo que tú mencionabas, hay más de 33 candidatos y en su mayoría van por firmas. En últimas, tratando de dar un mensaje que existe una crisis de partidos, que hay que hacer una reforma estructural al sistema y por tanto necesitamos unas nuevas ideas. Y en ese contexto aparecen los populistas. Recordemos que no estoy queriendo decir que sea populista, el caso del presidente de Servientrega, Jesús Guerrero, sí, y aparece con un discurso, entre todo este caos de crisis política, aparece con un discurso diciendo que Colombia necesita funcionar como una multinacional, sí, que Colombia debe funcionar como una multinacional y que él tiene todas las herramientas, que es un empresario exitoso. Y tuvo toda la visibilidad hace un par de semanas. Claro, por supuesto, y además que no solo es empresario, sino que es cercano al campesinado y cercano al sector de los transportes en Colombia. Entonces ahí es donde aparece ese lenguaje cercano al colombiano del común, por fuera de esa estructura política que tiene una baja legitimidad en este contexto. Pero entonces, ¿cómo expresar este descontento en esa dicotomía de seguir al lado de partidos y de los dirigentes actuales que nos han decepcionado tanto? Pero ¿cómo buscar entonces gente nueva y que no sean de estos aprovechados o de estos outsiders en sentido negativo? Porque también hay outsiders, personas que vienen de fuera de la política que pueden tener una formación sólida que les ayude a gobernar. De eso vamos a hablar en el segundo bloque de este Detrás del Poder. Regresamos en Detrás del Poder y estamos hablando del peligro que por el descontento justificado, por la rabia que sentimos los ciudadanos contra la política y los políticos en general que nos han decepcionado tanto, terminemos eligiendo personas que no están capacitados para estos cargos y que al contrario nos lleven a un escenario peor. Andrés, ¿cómo fortalecer los partidos políticos? ¿Cómo lograr que no ya de un momento a otro, pero que paulatinamente la gente vuelva a creer en estas instituciones? Yo creo que toca mirar por geografía. Colombia tiene un problema grande de partidos políticos porque aquí la verdad es que uno no tiene claridad en quién es liberal y quién es conservador. Uno podría decir que en democracias un poco más fuertes como la de los Estados Unidos, uno sabe que escuchando unas ideas o un ideario entiende quién es republicano y quién es demócrata. Así es. Pero aquí no. Aquí el liberal puede ser, el conservador puede ser Álvaro Leiva Durán o la liberal puede ser Vivian Morales. Entonces uno no tiene esa claridad. Creería yo que lo primero es fortalecer los idearios y efectivamente que haya unos líderes coherentes a futuro para que se pueda creer en algo y no se estén dando bandazos, que es lo que ha venido pasando durante muchísimo tiempo acá en Colombia. Usted, Pedro, ¿es optimista frente a lo que puede pasar en el corto plazo o cree que podremos llegar a una situación de esta que menciono y vuelvo a mencionar a Guatemala porque pasaron de tener unos políticos corruptos, un presidente que hoy está
en la cárcel a tener un cómico de televisión hoy ejerciendo la presidencia? Yo considero que esas terceras posiciones van a jugar un papel relevante en las próximas elecciones. Pero frente a ese tema de fortalecimiento de los partidos, de los idearios, más allá de la discusión de izquierda y derecha que en política termina siendo muy inocua, yo creo que pasa también por la cultura política de los ciudadanos, sobre todo que, por ejemplo, los partidos políticos entiendan el concepto de legitimidad legal racional, la legitimidad moderna. ¿Eso qué quiere decir? Que las actuaciones serán legítimas en la medida de que cumplan las normas y protejan las normas, y no la legitimidad dada por los personalismos o por esos caudillismos muy propios de nuestro país. Yo creo que pasa también por eso, fortalecer, que entendamos que la legitimidad es que el gobernante cumpla las normas y proteja las normas. Sea el primero en cumplirlas, Sí. antes inclusive que los ciudadanos. Oiga, se me hace, para los dos, se me hace que estamos muy anestesiados como ciudadanos, que ya nos dimos como a la tristeza de que todos los políticos Al son dolor. malos y que los políticos entendieron eso y dicen, pues si la gente igual nos califica mal, pero aquí nos mantenemos nosotros con poquitos votos, igual para ser senador de la República no se necesitan relativamente muchos votos y ya sabemos cómo los compra, cómo romper esa anestesia, cómo sacarnos a los ciudadanos, a lo mejor a los que no participan, que compartimos con Nicaragua una de las tasas abstencionistas más grandes de toda América Latina, y cómo llevarlos a interesarse en esto. Yo pienso que lo primero sería efectivamente romper esas barreras que tienen los ciudadanos para acceder a los cargos de poder. Esto es, fíjese que en Colombia el régimen electoral es un régimen de 1986, previo a la Constitución del 91. Hoy todavía es muy difícil que cualquier ciudadano que tenga buenas ideas, que tenga legitimidad, que tenga un buen discurso, sea capaz de llegar solo, sin el aval de un partido, a alguna posición de poder. Entonces, si no rompemos el primer marco normativo, por donde sea, Sí. para poder que el ciudadano del común pueda acceder a esas posiciones de poder que puedan modificar la vida de los otros ciudadanos, va a ser muy difícil que podamos llegar a esa meta. Y para finalizar, Pedro, un tema que puede estar conectado acá, aunque no es el grueso del programa. ¿Qué decir de esas herencias en la política? De que el Los papá delfines. que es político tiene a sus hijos o a sus hermanos, entonces los que están capturando ahora, seguramente sus hermanos o hermanas van a ser candidatos, entendiendo también que el hijo del zapatero quiere ser zapatero, el hijo del médico quiere ser médico y el hijo del político que ha visto eso toda la vida quiere ser político. ¿Cómo entenderlo? A ver, ¿cómo entenderlo? Que es una tradición colombiana, pero el desafío que tenemos allí es hacer una renovación política. Pero lo paradójico del asunto es que se empiezan a dar renovaciones en política en el país, pero se muestran como unos fracasos a la hora de administrar. Por tanto, se necesita también un equilibrio, y eso hay que ser muy realistas en ese sentido, un equilibrio entre una clase política que sabe cómo se gobierna y una nueva renovación de nuevas ideas que permitan ciertas transformaciones que todavía están en deuda en nuestro país. Estamos hablando sobre lo que ocurre con el aburrimiento, con la desazón que tenemos frente a la política, la rabia que esto genera. Vamos a seguir en Detrás del Poder, viendo la encuesta que hicimos con MGR, pero antes quiero agradecerles, señores, que nos hayan acompañado en este Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación.